Estamos recibiendo como cada semana a nuestro querido amigo, el doctor en filosofía, docente, investigador, escritor, historiador, ex embajador uruguayo ante el Vaticano, Mario Cayota. Pone la mañana en camino. Buen día y bienvenido, Mario. Buen día. ¿Cómo está todo? Bien. A pesar de no ser un día muy lindo, está bien todo. Bien. ¿Está lloviendo o no? Sí, lloviznando. Lloviznando. Bien, y muy húmedo. Sí. Bien. Los escuchas que van a salir, tomen precauciones porque hay mucha humedad. En todo caso, recién lo comentábamos. Mirá qué curioso, Mario, que siempre nos sale de alguna manera inesperada. Hoy, ¿de qué nos va a hablar? Él en su condición de urbanista, arquitecto y... Él nos va a hablar del trazado de Boulevard Artigas en el marco de la construcción de la ciudad. Yo les puedo decir que más allá de su obsesión por los documentos, seguramente dará gala de tal obsesión ahora nomás, digamos también que le corresponde las generalidades de la ley porque vive sobre ese bulevar, precisamente. Exactamente. ¿No? Y algo tiene que ver con el tema de hoy, el complejo Boulevard, que así se llama el lugar donde vivo y donde tienes una gran audiencia. Bueno, pero me consta mérito tuyo. No, porque mi popularidad ha aumentado gracias a ti. Yo hace 42 años que vivo en el complejo, soy vecino fundador, cooperativista. Eso te iba a decir, ¿tú sos como de la primera camada? De la primera, sí. Y interviene también bastante en la obtención del terreno y en los primeros pasos que se dieron para la construcción, porque fue uno de los primeros edificios que se hizo al amparo de la ley de vivienda, ¿no? En todo caso, para que la gente termine de ubicar, estamos hablando de Boulevard Artigas al lado de Canal 5, frente... Sí, a lo que ahora es el comando y también el parque deportivo del ejército. Antes ahí estaba la escuela militar, enfrente, donde ahora está el comando, ahí estaba la escuela militar. Y donde nosotros estamos, que es una manzana muy grande que compartimos precisamente con Canal 5, bueno, eso era el picadero de la escuela militar. Sí. Por eso es una tierra muy feraz. Nosotros tenemos el privilegio que deberían de tener todos, no sería un privilegio sino un derecho, de que entre un bloque que da para Boulevard y el otro que da para Quijote hay un parque precioso, que yo disfruto mucho. Un parque como interno, digamos. Sí, un parque interno muy lindo, que realmente edificios residenciales no tienen, no disfrutan de eso. Y nuestros apartamentos, diríamos así, dan todos al sol, porque o dan o a la calle, en mi caso a Boulevard, y por el otro lado, por el lado, diríamos, interno, da al parque. Así que todos los apartamentos tienen mucha luz, mucho aire. Por eso yo estoy allí desde hace, no solamente porque me gusta, porque disfruto del parque, que yo le llamo mi escritorio ecológico, ahí muchas veces leo, escribo, sino también porque vi gestarse, claro. Por más que después por mis actividades no participé, diríamos así, no fui protagonista en los años siguientes, ¿no? Pero sí estuve en el parto. Después no lo vi crecer. Bueno, pero ¿por qué voy a hablar de Boulevard Artigas? ¿Por qué? Sí, bueno, porque precisamente un amigo y también vecino me dice: vos que sos historiador, suponiendo que uno las sabe todas y la mayoría de las veces no tiene respuesta para las preguntas que se le hacen, dice: vos que sos historiador, ¿por qué Boulevard Artigas está trazado en forma de L? Pues realmente es una forma curiosa, ¿no? Que tiene una avenida que hasta aparece en dos calles. El que no lo sigue, por parece supuesto que hay dos calles. Bueno, felizmente en este caso, Alejandro, yo conocía la respuesta, ¿no? Y es una respuesta que es
curiosa, ¿no? Que sorprende. Bueno, porque diríamos así, bulevar se trazó como límite de la ciudad, allá por el 1878. Se entiende por qué se consideró límite de la ciudad en función del año en que se trazó. Porque la ciudad ha tenido siempre un problema que podríamos catalogar de endémico, ¿no, verdad? Que es su crecimiento. Y en este caso, como también en décadas anteriores, se daba un crecimiento tanto caótico, ¿no? Espontaneísta, diríamos. Y entonces el gobierno municipal, diríamos así, con una clara visión de los riesgos que esto conllevaba, pensó que había que, diríamos así, ponerle un límite, ¿no? A ese crecimiento. A ese crecimiento, sí. De todas maneras, la pujanza de la ciudad, debido sobre todo a los inmigrantes, pensemos que fines del siglo XIX, se puede calcular en más de 100.000 extranjeros los que llegaron al Uruguay en ese periodo, en esas pocas décadas, las últimas décadas del siglo XIX. 100.000. 100.000. La mayoría italianos, ¿no? También españoles, y había en menor medida, pero había croatas, había rusos, algunos alemanes también. Entonces, la ciudad quedó chica, y estos límites se fueron desbordando. Ahora, sería interesante, Alejandro, analizar, diríamos así, el desarrollo de la ciudad, tomando, diríamos así, como base esta noticia de que Boulevard inicialmente fue el límite de la ciudad, por lo menos se tuvo esa intención cuando se trazó. No se hizo de inmediato, ¿no? Pero ya en el 900 ya se usaba Boulevard. Pero diríamos así, el propósito de diseñarlo fue anterior y de construirlo, obviamente. Ahora, ¿qué podemos decir en cuanto a los límites de la ciudad? Bueno, si empezamos por la colonia, los límites eran las murallas de Montevideo, murallas que, si se hubieran conservado, nos pudieron haber hecho famosos y convertido en un lugar turístico, como lo es Cartagena de Indias en Colombia, porque es muy parecida la antigua ciudad colonial de Montevideo a Cartagena de Indias. Tiene unas murallas de un espesor impresionante, porque la corona española pensó en tres grandes bastiones desde el punto de vista geoestratégico. Uno allá en el norte, estaba muy bien pensado, Alejandro, uno en el norte, con Cartagena, que está, vive y lucha, está ahí, como se creó, como se fundó, con sus hermosísimas murallas. Uno, decíamos, en el norte, otro en el sur, que es Montevideo, y otro del lado del Pacífico, que es en el Perú, Callao. Eran los tres bastiones que defendían, diríamos así, al Imperio Español. Por eso Montevideo era una ciudad terrible y hermosamente amurallada. Recién se empiezan a echar abajo las murallas, al grito de abajo las murallas, porque los orientales se sentían constreñidos, ahogados por las murallas, y en parte era entendible, en 1829, antes de la jura de la Constitución, pero ya cuando, según nuestras tesis, ya éramos independientes.
o entre comillas independientes, ¿no? Pero en definitiva lo eran. Entonces ahí se empiezan a echar abajo las murallas, pero las murallas eran tan grandes, tan fuertes, que no se logró, se hicieron brechas en la muralla, ¿no? Para que los vecinos pudieran salir y diríamos así, contactarse sin dificultad con el mundo exterior. Pero recién... La calle Brecha, por ejemplo. Claro, ¿no? claro. Y después, recién en la época de la Torre, es que se echan abajo del todo estas murallas, que habían servido incluso como lugar, como feria, como mercado, ¿no? Y que realmente ya sí era insostenible mantenerlas, porque había mucha covacha, mucho rincón insalubre, ¿no? Sí. Y ahí entonces aparece lo que en aquella época se va a llamar, Alejandro, la ciudad nueva, que fue diseñada, tratando de poner un poco de orden, por el ingeniero José María Reyes. Porque ¿qué pasaba? Esto creo que lo aprendimos en nuestras épocas liceales. De la Ciudadela a Ejido, claro, no se podía edificar por razones prácticamente militares. Tenía que quedar un terreno amplio, libre, ¿no? Para poder visualizar eventualmente a algún enemigo que se acercara y se le pudiera combatir con eficacia. Entonces, desde lo que hoy es la ciudad de la calle Ciudadela, ¿no? Por algo se llama claro, así, hasta Ejido, ahí no había nada, algún ranchito de contrabando, ¿no? Muy primario, pero no podía haber construcciones. Y a eso se le llamaba el campo de Marte, porque Marte es el dios de la guerra. Sí, claro. Y esas medidas se asociaban a una posible guerra que pudiera darse. Sí, ¿no? Además tengo entendido que justamente los ejidos de la ciudad estaban marcados por el alcance del tiro de cañón. Exacto. El cañón más fuerte podía llegar hasta el ejido. Y eso va a formar parte de Ciudadela a Ejido, lo que se va a conocer como Ciudad Nueva, la Ciudad Nueva, ¿no? Que con todos los méritos que tenía este ingeniero José María Reyes, el diseño que hizo, a la verdad, repito, con todo respeto, cuando uno ve los planos, le quedó bastante masacote, ¿no? Porque él lo que hizo fue un damero, diseñó un damero, el terreno como un juego de damas, ¿no? Y donde ahí se podían ubicar las casas. Ahora, felizmente después vino otro agrimensor, Zucchi, todo esto allá por el 1860, 70, y dijo, no, acá tenemos que crear darle aire a la ciudad nueva, y creó la Plaza Independencia. La Plaza Independencia vino después del diseño de José María Reyes, ¿no? Y además Zucchi, que se ve que era un hombre muy práctico, bueno, aparte de darle aire, hay que asegurar la circulación, ¿no? Y entonces, ¿qué trazó? 18 de julio. Claro, que une... ahí está, y esa, ¿ves? Ya estás, tenés condiciones mediúnicas tú también, porque esa era la idea que tenía Zucchi, justamente textual, dice, tenemos que trazar una línea de circulación que una la ciudad nueva con la ciudad vieja, ¿no? Bien. Sí, que hoy la ciudad nueva nos parece la cosa más tradicional del mundo, ¿no? Llegaremos entonces a esa unión luego de la pausa, ¿te parece? Cómo no, con mucho gusto. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos con Mario Cayota, estamos en el 98.7, mensajes, WhatsApp o SMS a través del 099-894-987.
Ya volvemos con La Mañana en Camino. Mario Cayota, mira, llega un mensaje, lo firma Nati, que manda besos, y dice: perdón mi ignorancia, ¿qué es el picadero del batallón? No, muy buena pregunta, y no tiene que pedir perdón porque es un término, diríamos así, que está en la jerga militar, ¿no? Se trata del lugar donde sobre todo los jóvenes cadetes, no nos olvidemos que la escuela militar estaba enfrente, se entrenaban en los ejercicios de caballería, ¿no? Como ahora está la picada en las motos, bueno, parece, según se me ha dicho, esto ya no está en los documentos, que lo de picadero viene cuando los muchachos se entusiasmaban y hacían que los caballos corrieran más, claro, de lo habitual, ¿no? Ese era el picadero, ¿no? Y todavía allí hay algunos ombúes, hay 2 ombúes, uno es más nuevo, pero el que está justamente frente a mi apartamento tiene más de 200 años. Claro, porque eso antes de que se abriera Boulevard, era una gran quinta, ¿no? ¿Verdad? Y por lo tanto estaban estos árboles que hoy son realmente añosos, ¿no? Ahora, fuera, como dicen, fuera de micrófono, ¿no? Me preguntabas por la ciudad novísima. Claro, porque hablábamos de la vieja, la nueva, pero nueva, también está la novísima. Está también la novísima, que iba desde prácticamente Ejido hasta Propios, donde hoy es el Boulevard José Valle y Ordóñez, que son 2 nombres que uno de los pocos, diríamos así, uno de los pocos nombres que se conservan del antiguo, diríamos así, de la antigua urbanización, llamémosle de este modo, que viene de la colonia, ¿no? Porque Ejido, la calle Ejido coincide más o menos con lo que eran los ejidos de la ciudad. Claro. Que hasta ahí no se podía construir. ¿Quién puede imaginarse hoy, pensando en todos los edificios que hay en 18 de julio, que eso era una zona totalmente deshabitada, claro, ¿no? Y de Ejido hasta Propios es nombre propio del lugar, y que le quedó hasta que, bueno, mucha gente lo sigue llamando Propios, ¿no? Por costumbre, hasta que se cambió por el de Don José Valle y Ordóñez. Interesante también ver lo que fue la movilidad en lo que tiene que ver con diríamos así, los gustos, las actividades de la gente, porque pensemos, y de ahí que incluso hubo un espacio bastante conocido a nivel radial, creo que era a nivel radial, que se llamaba Boulevard Sarandí. Sí, claro. Bueno, y Boulevard Sarandí es porque por la calle Sarandí, de ahí después el intento al hacer la peatonal a la calle Sarandí era el lugar de paseo de las damas y de los jóvenes y de los no tan jóvenes habitantes de Montevideo. Claro. Después se trasladó a 18 de julio. Por 18 de julio se paseaba, sobre todo después de las 7 de la tarde. ¿No, verdad? Esto ya no me lo dicen los documentos, lo dice mi experiencia. Contame. Sí, yo he visto señoras elegantísimas de taco alto y con pieles de bisón, que hoy los ecologistas, creo que por más pacifistas que sean, intentarían asesinarlas a estas señoras, bueno, vestidas con su saco de piel por 18 de julio, paseando por 18 de julio. Y los señores, los caballeros, muy, muy cortésmente, con gran respeto, piropeándolas, como se decía en esa época, ubicados en la famosa confitería americana.
en la confitería americana, allí se instalaban, ¿no? Y con miradas muy pudorosas, pero también audaces, piropeaban a las bellas jóvenes que paseaban por 18 de julio. ¿Y cómo serían esos piropos? No, era realmente alguna vieja dama con la que tuve oportunidad de hablar me decía que si no hubiera sido mirado mal en esa época, ella los hubiera agradecido. Ella que los escuchó y que los recibió, se conservaba como una hermosa mujer a pesar de sus años. Bueno, eran casi poesías, eran versos, rivalizaban los jóvenes, los dandy de la época en los piropos que le decían a las damas al pasar por... Bueno, pero atención, eso yo ya no lo vi, eso ya no lo vi. Pero donde hoy está la Junta Departamental, allá en 25 de Mayo, estaba la confitería El Telégrafo. Y allí estaba el famoso té de la tarde, sí, ¿no? Y también, no sé cómo llamarle, la reunión que después de la misa de 11, hay un tango que habla de la misa de 11. La misa de 11 era toda una institución, porque los muchachos salían a la vereda a mirar cuando las jovencitas salían de la misa, ¿no? Por eso es tan famoso, no era por piedad que iba. Entonces, la famosa misa de 11. Y después de la misa de 11 se iba a la confitería del Telégrafo, ¿no? Y eso lo leí en las crónicas de la época. Los muchachos coqueteaban, y las chicas también, porque el feminismo no es de ahora, y las chicas a su vez también coqueteaban, decíamos, a través de los hermosos espejos que había en la confitería del Telégrafo. Y ellas les respondían, si realmente se sentían halagadas por la mirada de los caballeros, ellas les respondían también, mirándolo. Era una señal de aceptación. Claro. Un juego amoroso. ¿Alguien pide que recuerdes dónde es que estaba la confitería entonces? El Telégrafo estaba en lo que hoy es la Junta Departamental. 25 de Mayo y la otra calle... y Juan Carlos Gómez. Y Juan Carlos Gómez, ¿sí? Al lado de una hermosísima casa en estilo gótico, que hoy es la sede del presidente. El presidente tiene el privilegio de residir, el presidente de la Junta Departamental, en la casa que era justamente de el hermano del héroe de Paysandú, que quiso regalarle, mirá qué regalos hacían los esposos de esa época, Alejandro, le quiso regalar a su señora esa casa, pero tanto se esmeró, es una casa hermosísima, ¿no? Con detalles muy, diríamos, primorosos, pero tanto se esmeró que la señora no pudo disfrutarla, se murió un mes antes de poderla habitar. Le llevó demasiado tiempo hacerla. Y de ahí que, muy entristecido, este viudo la vendió al Estado. Y que quiero agregar otra cosa. ¿Quién me iba a decir a mí, no? Yo esas crónicas sobre la confitería del Telégrafo, etcétera, las leí hace muchos años. Sí. Tuve un paso fugaz por la política a nivel legislativo. Fui edil, sí, claro, ¿verdad? Y llegué, paso el aviso comercial, y llegué a ser presidente elegido por todos. Y lo cual para mí fue una alegría, y más alegría fue cuando fui despedido, ¿no? Que ediles muy anticlericales y edilas muy, diríamos, belicosas, muy inteligentes, muy capaces, pero muy belicosas, me despidieron con el saludo franciscano de paz y bien, Fue una cosa hermosísima, que me emocionó, me llegó al corazón. Bueno, pero entonces, allí, el edificio
que todavía queda, ¿no? Pero sufrió modificaciones muy grandes. Creo que hay que entender el verbo sufrir en sentido literal, porque para hacer la sala de sesiones y los son como una especie de boxers, ¿no? Los despachos de los ediles, claro, porque en una época los ediles iban muy poco a la Junta Departamental, digamos las cosas como son. Bueno, los despachos de los ediles son verdaderos cuchitriles, ¿no? Uh-huh. Ahora, todo eso significó un cambio, diríamos así, estructural muy grande dentro de lo que era la célebre confitería El Telégrafo, donde además se comía muy bien, Alejandro, ¿eh? Sí, había chefs que ahora están de moda, había cocineros excelentes, algunos traídos de Europa y otros uruguayos que fueron discípulos de esos chefs europeos. Ahora, en los primeros días de mi edilato voy a unas habitaciones que se habían librado de ese furor, sí, ¿no? Donde estaba la secretaría y algún otro despacho administrativo, muy pocos, ¿no? Pero que conservaban la estructura, Alejandro, de la vieja confitería. Claro. ¿Y qué me encuentro? Unos hermosísimos espejos. Dije yo, estos son los espejos a través de los cuales se miraban, y como dirían los chilenos, que ahora está de moda por la serial que hay, creo que no sé en qué canal, y pololeaban los jóvenes y pero las eran jovencitas. Los espejos originales. Los espejos originales, enormes, no se habían tocado. Esa parte. ¿Y permanecen esos espejos? Y permanecen, felizmente permanecen, sí. En su momento yo los elogié mucho y insistí para que no se sacaran. Creo, no sé ahora, pero hace 2-3 años que pasé por allí, estaban los famosos espejos donde se miraban, a través de los cuales se miraban los... Así que tú ves la dinámica que hay. Esto es estudio para los sociólogos, porque no solamente es la movilidad social, política, claro, en los partidos, no, también se da en esto que puede ser parte de, diría Barran y dirían los franceses fundadores de la revista Los Anales, porque de ahí, sin quitarle mérito, tengo una gran admiración por Barran, pero de ahí él toma esta idea cuando hace la historia, cuando de la sensibilidad. La historia de la sensibilidad. Sí, los que primero empezaron con eso fueron estos historiadores franceses, que decían, bueno, están muy bien los números, la economía, las batallas, los acuerdos, las revoluciones, pero ¿y la sensibilidad? También forma parte del ser humano, ¿no? Y de la sociedad. Y entonces esto forma parte de la sensibilidad, ¿no? Después, por ejemplo, estuvo, nos queda ya poquito tiempo, sí, pero 3 minutos. 3 minutos. Pero después se dio el fenómeno de las galerías, ¿no? Donde se iba, claro, en el centro, centro. Claro, yo ya soy de esa época. Ahí está, ¿no? Eso ya es tiempo, te dejo bien, sí. Es tiempo reciente. No, qué reciente, no. Sí, se iba de paseo a la muchas galería. Décadas atrás ya. Claro, bueno. Y de ahí entonces se pasó, ahora, ya es historia contemporánea, a los ¿cómo se llama? Los shopping. Yo no soy hombre del shopping, ¿viste? Sí. Por eso ni sé cómo decirlo. Es interesante también porque en el marco de esos paseos y lugares de encuentro y por lo tanto de comercio y de intercambio, ¿no? Siempre se ha mantenido, y esto es una cosa muy interesante sobre la cual yo no dispongo de datos ni conocimiento suficiente,
Pero en países con muy poco desarrollo, y los países hiperdesarrollados la mantienen igual, son las ferias, ¿no? Sí. Las ferias siguen. Sí, por supuesto, sí. han sufrido variantes, pero la feria es un lugar al aire libre, donde un puesto al lado del otro te ofrece, en la inmensa mayoría de los casos, distintas formas, distintos comestibles, pero la encontrás, yo no conozco, en Alemania. Y la encontrás en el más pobre de los países del planeta, ¿no? Sí, a nivel occidental, bueno, provienen de la época medieval. Claro. Ahí prácticamente se afirma el comercio y la burguesía. Antes de terminar, porque volviendo al origen, tú decías, de alguna manera, el trazado de Boulevard Artigas marca, se puede decir, como un antes y un después, entonces, ¿no? Sí. O sea, la idea era contener la ciudad. Claro, era un proyecto ambicioso. Esa es la explicación de por qué envuelve, cerca, limita. La palabra que tú usaste es muy apropiada, envuelve, contiene a la ciudad, ¿no? Por eso es en forma de L, ¿no? Porque de esa manera hay como es una muralla urbana. A diferencia de aquella primera que era de piedra, ¿no? Y por un tiempo funcionó, porque lo que había más allá eran chacras, eran quintas, eran modestos ranchos, pero no había una ciudad detrás de Boulevard. Claro. Sí. Entonces hoy cuando uno analiza todo esto, realmente ve cómo una ciudad tiene su propia vida y que, diríamos así, hay una potencialidad en la ciudad, que es como un órgano vivo, ¿no? Que se desarrolla, que se expande, que se puede enfermar. Yo creo, ¿no?, que, por ejemplo, los asentamientos donde vive personas muy, muy valiosas, ¿no?, pero son una enfermedad, que ha contribuido a la desintegración de la ciudad, porque para hacerla fácil, el pobre antes vivía en plena ciudad, en los famosos conventillos. Es a partir del año 59, yo tengo la carpeta, conservo la carpeta de economía humana, se llamaban los equipos del bien común, que comienzan a estudiar el fenómeno que empieza a darse. Había 25 asentamientos, que no se llamaban así en aquel momento, en el año 1959. Yo tengo la prueba documental. El desarrollo de los asentamientos se debe en 1959. Tengo la carpeta. Asentamientos, cantegriles. Cantegriles, sí. Que el nombre se lo puso un obrero de UTE, que justamente venía de trabajar en Punta del Este. Claro. Irónicamente, claro. Estaba haciendo unos trabajos ahí en uno de los que ahora se llaman así. Lo que existía antes era el conventillo, que estaba en plena ciudad. Claro. Y que yo tengo la experiencia concreta. Yo tomaba el café con leche con los chicos del conventillo, ¿no? Y yo era de clase media, ¿no? O sea, convivíamos, teníamos los mismos valores. Eso es muy importante para entender el fenómeno de la desintegración social que después se dio. Mario, te tengo que despedir. Sí. Contigo nos reencontramos la semana que viene, ¿verdad? No, con mucho gusto. Gracias por este viaje al ayer y a la hora a la vez, ¿no? Porque así es que se entienden algunas cosas. En todo caso, déjeme compartir una información, cito como fuente...